Hola a todos, soy César Augusto Moreno. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal, The Explorer Man. En el programa de hoy titulado El revólver de Alan García, abordaremos con sensibilidad, pero con firmeza y análisis político, el controvertido suicidio del ex presidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, basándonos en los libros Vivo o Muerto de José Vázquez Cárdenas, el caso García de Pedro Cateriano, el experimento García, Poder, Hiperinflación y Violencia, 1987-1990, de José Alejandro Godoy, La República Inconclusa, de Raúl Chanamé Orbe, y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Derechos Humanos en el Perú, cuya autoría pertenece a este seguro servidor, publicado por los 90 en uno de los momentos más críticos de la historia del país, marcado por la violencia de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, obra que por orden superior del Ejército del Perú distribuida a los miembros de esta institución castrense en un marco de operatividad y de estricto apego a la legalidad. Tanto en el primer como en el segundo gobierno de García, sus políticas respecto de obras de infraestructura y sus decisiones económicas se vieron eclipsadas por una serie de escándalos que convergieron en actos de corrupción comprobados. Ante las irrefutables pruebas presentadas por sus colaboradores más cercanos y las empresas involucradas en el caso, García Pérez optó por quitarse la vida. Su decisión, que evidenciaba una preferencia por la muerte antes que enfrentar la justicia, fue anunciada en una carta firmada y autenticada digitalmente, redactada 5 meses antes de su trágico final, el mismo que, para comprender en profundidad esta compleja problemática, se presenta un análisis conciso de sus dos administraciones, fundamentado en testimonios, literatura especializada, recortes periodísticos, debates, declaraciones en medios radiales y televisivos, así como en aportes de fuentes propias. Resulta no fácil de creer que aún existan personas que se muestren escépticas sobre el tema, creyendo que pese a las pruebas del suicidio, García Pérez siga con vida en algún lugar del mundo. El exmandatario nació el 23 de mayo de 1949 en la ciudad de Lima, momento en que su padre se encontraba privado de la libertad por razones políticas, a quien conoció a los 9 años de edad. Su madre fue doña Nita Pérez Rojas, maestra de profesión, ambos militantes del APRA, Alianza Popular de la Revolución Americana. García asumió la presidencia de la República por primera vez en 1985. En su discurso de toma de mando, mencionó con énfasis que su gobierno sería popular, revolucionario y antiimperialista, tratando de ganar protagonismo internacional. Raúl Chanamé Orbe, en su libro República Inconclusa, dice lo siguiente: en su intento por implementar una política económica, aumentó los aranceles para los productos que venían del extranjero, de tal manera de incrementar el precio de los productos importados
y no poder competir con los productos nacionales. Esta política se complementó con una serie de medidas controversiales como la emisión inorgánica de dinero, es decir, el funcionamiento de la maquinita de billetes, que consistía en inyectar dinero en la economía de forma artificial, sin respaldo en reservas como oro o activos financieros como acciones o bonos corporativos. Antes de iniciar su primer gobierno, este estuvo lleno de escándalos. En 1982, el presidente de la UNDE suscribió una compra de 48 aviones Mirage 2000 a una compañía estatal francesa. Cuando García gana las elecciones en 1985, la compra redujo a 12 aviones. Pedro Cateriano, en su libro El caso García, dice: pocos sabían que siendo García presidente electo en 1985, un mes antes de asumir el mando, viaja a Europa. En Rabat se reúne con Abderramán El Asir, un conocido traficante de armas, planteando la posibilidad de que terceros compraran los aviones. Clausewitz sostiene que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, que son las Fuerzas Armadas las que tienen que solucionar los problemas del país ante el fracaso de la clase política. Y eso ha venido sucediendo a través de la historia. Algunos sectores políticos populistas sostienen que la adquisición de armamento y vehículos militares representa un gasto superfluo, argumentando que esos recursos podrían emplearse en la construcción de hospitales, colegios, carreteras y otros bienes de interés social. No obstante, desde una perspectiva estratégica, omitir la compra de material militar esencial pone en riesgo la seguridad del país. Sin aviones, armas, municiones y capacitación militar, es decir, sin fuerzas armadas, no hay desarrollo. Como es de público conocimiento, el autogolpe de Estado hecho por Fujimori el año 1992 permitió a García victimizarse, sosteniendo que era un perseguido político, alojándose en la Embajada de Colombia. La renegociación del pago de la deuda externa fue otro mal paso de García, destinando solamente para el pago externo el 10% de los ingresos fiscales por las exportaciones del Perú y no el 60%, como se lo exigían. Fue una decisión que aisló al país del sistema financiero internacional. Un punto que causó la quiebra del primer gobierno de García fue la intención de estatizar la banca privada como una supuesta forma de superar la inflación que al 28 de julio de 1987 ya resultaba incontrolable. El Perú enfrentaba una grave crisis con desequilibrio fiscal y una economía en bancarrota. El programa País, o programa de apoyo al ingreso temporal, fue creado por García, que consistió en proporcionar trabajo a personas de escasos recursos económicos para realizar labores de limpieza pública. Augusto Lozanao Moscol, en sus páginas de Noticiero Libre, escribió sobre esos beneficiarios
del país, la burocracia aprista contrató miles de trabajadores que emplearon para su campaña política. De esta forma, el país se apristizó. El escándalo del BCCI, Bank of Credit and Commerce International, Banco Internacional de Comercio y Crédito, fue un banco sindicado de pagar sobornos a funcionarios de gobierno y de bancos para captar depósitos de dinero que quebró en 1991, comprometiendo a muchos gobiernos del mundo, entre ellos el Banco Central de Reserva del Perú, BCP. Los indicios señalaron que García estuvo involucrado directamente en la colocación de las reservas en el BCCI. Ya a comienzos de 1998, la crisis en el país era generalizada. La hiperinflación era cotidiana. Hubo permanentes ajustes económicos, sin embargo, la inflación era incontrolable. Los productos farmacéuticos subieron en un 600%, la gasolina en 400%. El primer mandato de García Pérez terminó con reservas internacionales en niveles extremadamente bajos y con 7.649% de inflación, la más alta de la historia peruana, solo superada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. El problema de la violencia política originada durante el gobierno del presidente Belaúnde se incrementó aceleradamente a nivel nacional durante la primera gestión de García Pérez. Los movimientos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, propiciaron centenares de atentados contra comisarías, puentes, torres de alta tensión, centrales hidroeléctricas y asesinatos contra autoridades políticas y militares. Las fuerzas del orden, encabezadas por el ejército, se encargaron de combatir la delincuencia terrorista, muchas veces con la inocultable ingratitud de autoridades políticas de turno. En el primer y segundo gobierno de García Pérez, cada vez que los militares entregaban heroicamente su vida enfrentando el terrorismo y sus restos mortales eran trasladados a Lima, García jamás se apersonó a recibirlos en el aeropuerto, ni se dignó ofrecer condolencias a sus familiares. Asimismo, nunca se dignó enviar un edecán o representante en su nombre, lo que evidenciaba un claro rechazo de García hacia las fuerzas del orden, encargadas de enfrentar la inoperancia de los políticos antes de las demandas de la población. Tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país,
y será juzgado por la nueva justicia. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Una gestión tuvo pretensiones de vender 16 hectáreas de los terrenos al empresariado chileno para construir un gran complejo donde se levantaban las instalaciones del cuartel general del ejército, renombrado por la ciudadanía como el Pentagonito, dando marcha atrás ante la vehemente oposición de los vecinos patriotas del distrito de Surco, y como de los ex comandantes generales del ejército y numerosos militares retirados, quienes realizaron movilizaciones cívicas por sentirse afectados ante esta medida. No existiendo en esa época carencia de medios económicos en la caja fiscal, como si lo hubieran de manera aguda en su primer gobierno, no obstante, García procedió a vender sin reparos varios cuarteles militares y el aeropuerto de Coyique a un precio muy por debajo del costo real, según afirmó César Atala en una entrevista en el programa televisivo de César Hildebrand. Por otro lado, cuando los militares y policías en situación de retiro pidieron la homologación de sus pensiones con las de los militares en actividad, García Pérez dijo que los militares no deberían gozar de privilegios y que deberían sujetarse igual que los trabajadores civiles jubilados de la ley 19990. Añadió que la homologación solicitada por los militares acarrearía dejar de invertir en la construcción de puentes, carreteras y sacrificando gastos esenciales en beneficio de los sectores más necesitados. Era de notar, una vez más, que García Pérez no reconocía con justicia la labor de los militares que seguían entregando abiertamente sus vidas, combatiendo al terrorismo hasta inclusive sacrificar a sus familias. Un problema social originado por la ineficiencia de la misma clase política, entre los cuales se cuenta a García por su falta de liderazgo e incapacidad como estadista desde su infortunado gobierno, motivando un descontento total de los militares. Es fundamental destacar que el único privilegio que tienen los militares es de servir con honor a la patria en cualquier región del país, bajo las más duras condiciones y sin tener un horario de trabajo fijo durante los 365 días del año. Otro escándalo producido en el segundo gobierno de García fue la conformación del grupo paramilitar denominado Comando Rodrigo Franco, nombre alusivo a un conocido militante aprista. Fue un escuadrón de la muerte atribuido a individuos ligados al partido aprista. José Alejandro Godoy, en su libro El experimento García, dice: en 1984, un grupo de estudiantes reclutados por Agustín Mantilla viajó a Corea del Norte para recibir entrenamiento en seguridad de dignatarios. Uceda asegura en su libro Muerte en el Pentagonito, 2004, que Mantilla
convocó al militante aprista Jesús Chito Ríos para organizar un grupo de informantes del partido que estuviera en condiciones de detectar a senderistas para que la policía los detuviera o en ciertos casos eliminara extrajudicialmente. Al finalizar su primer gobierno, García obtuvo un minúsculo 6% de aprobación a nivel nacional. Al asumir el gobierno en 1990, el presidente Alberto Fujimori y tener una fuerte oposición que obstaculizaba las funciones, 5 de abril de 1992 cerró el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, a la vez que ordenó la detención de Alan García y otros políticos del APRA acusados de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública, ante lo cual García se asiló en la Embajada de Colombia para luego retornar a Perú el 27 de enero del 2001, después de 10 años, luego que prescribieran los delitos por los que fue acusado. Nunca enfrentó los cargos judiciales que se le imputaran en aquel entonces. Vino al país para participar en las elecciones a la presidencia de la República, sin tener éxito, asumiendo el poder el candidato Alejandro Toledo Manrique. La gestión del segundo gobierno de García comenzó el 28 de julio del 2006 y se mantuvo en el poder hasta julio del 2011. A diferencia de su primer gobierno, en este nuevo periodo su gestión impulsó la inversión privada y se firmaron tratados de libre comercio con varios países. Sin embargo, también tuvo problemas sociales. El 5 de junio del 2009 se produjo el Baguazo. Según la información oficial del Estado, fallecieron en la ciudad de Bagua un total de 40 y 24 policías. Asimismo, salió a relucir el caso de los narcoindultos con mutaciones. La Comisión Investigadora del Congreso comprobó que se benefició a 886 narcotraficantes, los cuales quedaron en libertad a cambio de pagar coimas. Al militante aprista Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, le imputaron la responsabilidad en este caso, recibiendo una condena de 13 años de prisión. En el 2016, García Pérez postuló a las elecciones presidenciales del Perú en búsqueda de un tercer mandato, en alianza con el Partido Popular Cristiano. Sin embargo, García no alcanzó el éxito esperado, obteniendo solo el 6% de la votación. El que asumió el poder fue Pedro Pablo Kuczynski. El 17 de enero del 2018, el segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, aceptando el pedido del fiscal José Domingo Pérez, emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan García Pérez por el caso Línea 1 del Metro de Lima, siendo la obra pública cuestionada de la empresa Odebrecht. El expresidente manifestó que se allanaba al mandato judicial, asegurando incluso que no consideraba como una sanción estar 18 meses en su patria. Sin embargo, procedió
a refugiarse en la embajada de Uruguay y solicitar asilo diplomático, alegando una supuesta persecución política, el cual le fue negado. Poco después se supo que el expresidente de igual manera había intentado obtener asilo ante los gobiernos de Costa Rica, Colombia, Chile y Ecuador, siendo rechazado en todos esos países. El 12 de abril del 2019 se supo que la Fiscalía había solicitado impedimento de salida del país contra el exsecretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Alan García, Luis Nava Julibert, y su hijo, al conocerse que entre ambos recibieron pagos ilegales de 4.5 millones de dólares de parte de Odebrecht. El 16 de abril del 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Alan García por 10 días, así como a su exsecretario general a la presidencia, Luis Nava. Al día siguiente, 17 de abril, cuando recién se veía la luz natural luego de culminar el amanecer, la noticia impactó a los medios de comunicación y paralizó a la ciudadanía peruana. Cuando a las 6:27 horas, por los medios televisivos, comenzó a describirse la presencia de miembros de la Fiscalía y un grupo de policías de la DIVIAC, División de Investigación de Alta Complejidad, cuyo fin era allanar la casa del ex presidente Alan García, generando un ambiente de incertidumbre y conmoción que dio lugar a la proliferación de interrogantes queriendo saber si García sería o no arrestado. La orden fiscal era detenerlo preliminarmente por espacio de 10 días, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Cuando la empleada de servicio doméstico contestó por el intercomunicador, el fiscal Henry Almenábar se identificó indicándole que tenían una orden de allanar la vivienda, ante lo cual la empleada hizo conocer por el mismo medio a García sobre la presencia de dichas autoridades, quien ordenó que los hicieran pasar. Al bajar del segundo piso, el exmandatario se quedó parado en el descanso a mitad de las escaleras, desde donde el fiscal le indicó que bajara al primer piso para notificarle de la acción judicial que venía a cumplir. García preguntó si era una orden de detención preliminar. El fiscal Almenábar esquivó la pregunta e insinuó que se trataba de una medida de allanamiento. García volvió a preguntar si era una orden de detención preliminar, prefiriendo el fiscal no responder la pregunta y nuevamente le pidió que bajara. El comandante de Policía Nacional, Guillermo Castro Asa, jefe policial que acompañaba al fiscal, señaló que no era una detención y que tenía que bajar para que firmara los documentos. García volvió a preguntar lo mismo por tercera vez. Esta vez no esperó una respuesta y subió al segundo piso, a la vez que el comandante, que estaba más próximo al expresidente, lo siguió. Ni bien García se dio cuenta que lo seguían,
aceleró el paso, dando trancos de 2 en 2 escalones, sacando a la vez un revólver que lo tenía en su bolsillo derecho. Al ingresar a su dormitorio, puso seguro a la puerta. Se le oyó decir que llamaría a su abogado. El comandante Castro tocó 2 veces la puerta, no teniendo respuesta, diciendo abrir la puerta girando la manija. No consiguiendo abrirla, tocó de nuevo, solicitando a García que los dejara pasar. Una vez más, el expresidente insistió que primero llamaría a su abogado. Se comunicó por su celular personal con su secretario Ricardo Pinedo Caldas. Eran las 6:26 de la mañana. Le dijo que había llegado un fiscal con orden de allanamiento. Pinedo le indicó a García que eso era algo que podía suceder y que llamaría a los abogados y a los medios de comunicación para luego dirigirse a su domicilio. Pinedo no notó nada extraño en la conversación. No se le escuchó nervioso ni alterado. Su tono de voz era la misma de siempre. Los agentes de la DIVIAC tenían conocimiento de que tenía armas de fuego registradas en la SUCAMEC, Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, por lo que tenían la consigna de actuar con mucho cuidado. García escribió vía WhatsApp a su jefe de escolta, el comandante Policía Nacional, Iván Gallardo, quien se encontraba en su casa, sobre la orden judicial y le preguntó si sabía algo más sobre esta disposición. Quisiera saber si había orden de detención. Gallardo sospechaba de tal medida, pero prefirió no alterarlo. Solo le comentó que era un allanamiento y que se dirigía para allá. Por su parte, el comandante Castro ordenó identificar las posibles rutas de escape por si García decidiera fugar. El mayor Policía Nacional, Ordinola, entró al cuarto contiguo de su menor hijo, Federico Dantón, que estaba con la puerta abierta. Solo debía verificarse si por allí podía salir. No hizo nada más para evitar alterar a García. Castro llamó al coronel Harvey Colchado de la DIVIAC, policía ya muy conocido por su firme actuación, que trajo abajo la puerta de la casa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, para informarle de los hechos, recibiendo la orden de Colchado de proceder con la detención. Recibida la orden, se dispuso traer un torito o ariete para forzar la puerta, donde se encontraba García. En ese instante, cuando Castro se disponía a bajar las escaleras, escuchó un ruido seco como el de un martillo sobre un tablón de madera. García se había disparado pasado las 6:28 de la mañana, con el mismo revólver con el que bajó hasta la mitad de las escaleras cuando era notificado por el fiscal Henry Almenábar. El ruido no fue intenso porque el arma la percutó pegando el cañón a su sien derecha, atravesando la masa encefálica
de abajo hacia arriba y saliendo la bala por el lado izquierdo de la cabeza. Esto fue lo que sirvió como silenciador. Asimismo, la mano extensa del exmandatario contuvo en cierta medida el ruido. La salida de la bala dejó un tatuaje de pólvora quemada alrededor del agujero de entrada de su sien, piel y cabellos, con olor característicos de haber sido quemados con fuego intenso. Se encontraron restos de sangre en el interior del cañón del revólver Ordinola, que se encontraba cerca al balcón colindante con la habitación de Federico Dantón, pensó que le habían disparado, procediendo a protegerse. El disparo, conforme a la jerga balística, fue un tiro a boca de jarro. García había determinado terminar con su vida justo después de haberse casado con su conviviente Roxane Chisman, madre de su menor hijo Federico Dantón. Fue una conversación muy breve. Le dijo que la amaba y que cuidara a su hijo. Terminada la conversación, se puso de pie junto a su cama y se disparó. El disparo dejó moribundo a García. La bala, debido a las rayas helicoidales internas del tubo del cañón, atravesó su masa encefálica, haciendo un desplazamiento interno helicoidal similar al de un tirabuzón para descorchar botellas. El proyectil, con recorrido de entrada y salida, al impactar contra la pared, rebotó cayendo al suelo, donde horas más tarde fue identificado por los peritos de balística de la DIRINCRI, Dirección de Investigación Criminal. Al recibir el balazo, el cuerpo de García fue empujado haciendo un giro prácticamente de 180 grados en sentido antihorario, al tiempo que se fue desplomando. Su cabeza fue amortiguada por la cama y se fue acomodando entre la cabecera de la cama y el velador. Al escuchar el disparo, el mayor Freddy Ordinola cruzó la habitación de Federico Dantón y salió al balcón, entrando al dormitorio de García. Sintió olor a pólvora en el ambiente, observando al expresidente tendido sobre el piso. El comandante Castro hizo lo mismo que Ordinola, entró por la habitación de Federico Dantón e ingresó al dormitorio de García. Demoró unos segundos en abrir la puerta para hacer pasar al personal policial. El comandante Ordinola y los suboficiales Chávez y Andrade, personal encargado de la seguridad de García, se percataron que el ex mandatario aún mostraba signos de vida. Castro decidió llamar una ambulancia, pero el tiempo corría en contra para darle atención de emergencia a García, optando por llevarlo en el carro del presidente, una camioneta Ford Expedition marca B81 de lunas polarizadas, llamada El Cofre. Siendo las 6:30 de la mañana aproximadamente, 5 agentes de la DIVIAC, incluido el comandante Castro, lo cargaron empleando una colcha como camilla improvisada.
peritos de criminalística identificaron 8 rastros de sangre en el dormitorio. Los más abundantes eran los de la sábana y el colchón. En el techo, los peritos encontraron diminutas gotas de sangre pardo rojizas. Estas muestras, al ser examinadas en el laboratorio de biología forense, resultaron ser el mismo grupo sanguíneo del occiso, cero positivo. El tambor del arma de fuego tenía 5 cartuchos calibre 38 especial, compatibles con el calibre 3.57 del revólver Magnum. En la sexta recámara del tambor, los peritos encontraron las huellas de García adheridas al cartucho empleado para quitarse la vida. El magistrado Guillermo Peñalosa, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, determinó que los oficiales y suboficiales de la DIVIAC y los miembros de la seguridad de García pasaran la prueba de absorción atómica. Sus armas, además, fueron retenidas temporalmente mientras duraban las investigaciones. Los resultados arrojaron que ninguno de ellos había disparado sus armas. El cuerpo, aún con vida de García, pero con un grave estado de salud, fue trasladado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa en Miraflores, a solo unas cuadras, a menos de 5 minutos de viaje en carro. A las 7 de la mañana, ya todos los medios de comunicación hablaban del disparo que se había autoinfligido García Pérez en medio de una diligencia relacionada con el caso Lavajato. Los primeros auxilios consistieron en estabilizarlo y detener la hemorragia. Le colocaron un vendaje, vías para suero y lo entubaron para que pudiera respirar mejor. A las 8:29 de la mañana, la ministra de Salud, Zulema Tomás, ofreció una conferencia de prensa señalando que la situación del expresidente era muy grave. Hasta ese momento, los médicos habían tenido que practicarle reanimación cardiopulmonar 3 veces. En la sala número 3 del hospital, 27 médicos de diferentes especialidades trabajaban contra todo pronóstico. Los médicos establecieron, de acuerdo a la tabla de Glasgow, que García obtenía entre 3 y 4 puntos, es decir, su estado de conciencia era prácticamente nulo y su condición clínica severa. Por las características del disparo, García Pérez tenía comprometidas varias regiones cerebrales, los huesos fracturados del cráneo habían ingresado al cerebro y los restos óseos junto a la piel y el pelo estaban depositados en la parte de la masa encefálica. El expresidente dejó de respirar y sufrió un paro cardíaco. La reanimación cardíaca dio resultado tras varios intentos. A partir de este primer episodio, lesiones secundarias aparecieron en la cabeza, corazón y pulmones. Se empezaron a notar los primeros efectos de las infecciones generadas por los residuos de la bala. Su temperatura comenzó a elevarse. Hubo un riesgo de hipoxia, es decir, de disminución de oxígeno en todas las células de su organismo y de trombosis.
Con el diagnóstico de los médicos del Casimiro Ulloa, la ex primera dama Pilar Nores llamó por teléfono a su hija Gabriela al extranjero donde reside, para que ella como médico diera una apreciación sobre la evolución de salud de su padre. Con enorme pesar, Gabriela le informó a su madre que lamentablemente el final de García se acercaba. Desde que la Embajada de Uruguay le negó asilo político a García, este vivía angustiado, presentía que algo malo estaba por ocurrir. En más de una oportunidad había comentado, preocupado a sus agentes de seguridad, que la situación estaba complicada y que deberían estar preparados. El presidente pensaba que en cualquier momento le dictarían orden de detención preliminar. Se veía amenazado, perseguido y vigilado. Por este motivo, el exmandatario había cambiado varios de sus hábitos recreativos al aire libre, pero seguía cumpliendo estrictamente sus compromisos académicos y sus chequeos médicos. El 16 de abril bajó al comedor de su casa a tomar desayuno mientras bebía su café y comía unas tostadas. Fue revisando los mensajes en su celular. García detestaba leer los diarios. Ese día, las portadas mostraban 3 titulares importantes. El principal daba cuenta del incendio de la Catedral de Notre Dame, ubicada en una isla del río Sena en el corazón de París. El segundo detallaba la situación judicial de Pedro Pablo Kuczynski y el tercero contaba sobre los 84 millones que Odebrecht había depositado al ex secretario de Gobierno Luis Nava y sobre un posible pedido de prisión en su contra. García ya conocía esta situación. El brigadier Policía Nacional John Alfaro le informó al comandante Iván Gallardo que fuera de la casa había un periodista. El oficial le consultó al exmandatario si atendería a los medios. García quería hablar sobre esta situación, así que pidió que lo esperaran unos minutos. La entrevista exclusiva duró cerca de 5 minutos. La reportera dejó para el final la pregunta obligada e incómoda. Le habló sobre un posible pedido de detención preliminar. Alan García señaló que después de haber sido presidente del Perú 2 veces, no estaba para temer a esas cosas. Al mediodía, el ex jefe de Estado tenía pactada una entrevista con Angélica Valdés, una reportera de América Televisión. Cuando le preguntó sobre la situación de su ex secretario, Luis Nava, respondió de que hacía tiempo no se comunicaba con él y que posiblemente estaba en una clínica. Sobre los millones que Odebrecht habría entregado a su favor, ofuscado acusó al sistema de justicia y al Ministerio Público de ser responsables de asesinato moral. Luego de que tanto periodistas, familiares como militantes y simpatizantes de García Pérez aguardaban tener noticias sobre su estado de salud, a las 10:25 de la mañana, el secretario Pinedo
fue breve pero contundente al anunciar que el jefe del partido aprista había dejado de existir. La mayoría de los asistentes comenzaron a alzar su voz de reclamo al gobierno del presidente Martín Vizcarra, a quien acusaron de estar detrás de la diligencia fiscal que acabó con la vida de García. El comunicado del hospital Casimiro Ulloa indicaba que a las 10:05 de la mañana había fallecido el expresidente Alan García. Una hemorragia cerebral masiva y un paro cardiorrespiratorio habían causado su muerte. Para la cúpula aprista, García era un perseguido político contra el que se habían ensañado el Ministerio Público, los canales de televisión, los diarios y las emisoras de radio. Los líderes apristas creían que la muerte de García era consecuencia de ese hostigamiento. Es más, en varias ocasiones habían escuchado al propio García estar fastidiado con lo que venía ocurriendo judicialmente contra él. Oyeron sus quejas, pero también su convicción de ir a prisión ni de exponerse a la vergüenza de una detención. La información de la muerte del expresidente llegó a los oídos del fiscal Guillermo Peñalosa, solo minutos después de que terminaran las diligencias en su vivienda. El magistrado, sus adjuntos y los agentes de la División de Homicidios de la DIRINCRI llegaron al hospital al promediar las 10:30 de la mañana, con la confirmación del fallecimiento. El fiscal de Miraflores dispuso que se hicieran las pericias al cuerpo del líder aprista. Recogieron los restos de plomo, antimonio y bario de su mano derecha y las huellas dactilares para confirmar su identidad. Se determinó que efectivamente realizó un solo disparo. Además, de manera técnica y científica, se comprobó que la impresión dactilar del índice derecho correspondía en igualdad de características con las huellas digitales inscritas en el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a nombre del ciudadano Alan Gabriel Ludwig García Pérez, identificado con el DNI, documento de nacionalidad e identidad, número 07768359. Peñalosa también mandó grabar la autopsia para que quedara un registro irrefutable de todo lo actuado por la Fiscalía de Miraflores. Peñalosa y la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores presenciaron la toma de huellas dactilares. Las mismas impresiones también se compararon con los datos biométricos del RENIEC. La muestra dio positivo. Además, se tomó una placa de la dentadura del expresidente que, al compararla con su base de datos, fue positiva. De esta manera, no quedaba alguna duda. Ahora estaba disipada científicamente. Era inequívocamente el cuerpo del hombre que 2 veces fue presidente del Perú. A fines de abril
del 2019, el portal de investigación periodística IDL Reporteros, Instituto de Defensa Legal, informó que días después del suicidio, el empresario peruano Miguel Atala confesó a los fiscales que entre el 2007 y el 2008 actuó como testaferro de Alan García para que reciba $1.300.000 de Odebrecht a través de la banca privada de Andorra. Como ciudadano peruano y fiel creyente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, reafirmo mi condición de que la vida es un derecho humano inviolable. En mi libro, Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Derechos Humanos en el Perú, expongo detalladamente esta postura. La Iglesia enseña que la vida humana es sagrada desde su concepción y que nadie puede disponer de ella arbitrariamente. De igual manera, señala que el suicidio es una falta grave, pues la vida es un don divino que debemos preservar y que solo Dios puede disponer de ella. Soy César Augusto Moreno. Si disfrutaste el programa y quieres seguir explorando conmigo nuevas experiencias, te pido que me regales un like y a suscribirte en este tu canal de forma gratuita haciendo clic en el botón de suscripción de abajo. De esta manera, YouTube te avisará automáticamente cuando publique otro video. Hasta la vista. Y que el gran arquitecto del universo nos siga concediendo vida y salud.